bien, y nos tú decían, eres tienen que streamer, jugar, tienen que entonces, jugar. participante de Twitch. Claro. Eso es lo que aprendimos ayer. Y nos decían que jugáramos Dirty Wars, que es este videojuego que tú has armado y que está inspirado en el golpe de Estado de 1973. Tenemos por ahí el tráiler para verlo mientras, ¿no es cierto? O el demo en realidad, que relata la historia de una pareja que decide unirse a la resistencia contra las Fuerzas Armadas. Me encanta. Cuéntanos un poco cómo nace esta idea, etcétera. Bueno, la premisa del juego, digamos, la resistencia a la dictadura militar, nace desde los relatos de veteranos, digamos, de la resistencia contra la dictadura que conocí en mi paso por la carrera de Sociología en la universidad. Ya. Y siempre me gustó el tema de los videojuegos desde chico, a pesar de que actualmente no soy muy gamer, digamos, de que me dedique mucho tiempo a jugar porque estoy en la producción del juego. Pero siempre visualicé la forma de esos relatos dentro de mecánicas de videojuegos, en el formato que se está desarrollando actualmente, que es un juego en 3 dimensiones y en primera persona, y de sigilo y con mecánicas de puzzle. Ahora, trabajar la dimensión del golpe de Estado exige también un trabajo muy acucioso de lo que significó todo ese espacio. Sí. Un poco tomando lo que planteaba la Ale. ¿Qué es lo que agarraste concretamente? ¿Cómo se establece un juego que, que finalmente, por lo menos por su nombre, entendemos que tiene que ver con una suerte de guerra, Sí. pero que en este caso también tuvo que ver con una guerra imaginaria en algunos aspectos? Sí. ¿Por dónde se estableció? ¿A qué elemento, incluso como sociólogo probablemente tomaste esa consideración, a qué elemento empezaste a agarrar para desarrollar la narración, en definitiva, la historia del juego? Tomé 2 elementos, básicamente. El primero, digamos, un elemento formal o académico, que tiene que ver con una conceptualización de academia bélica, o sea, del tema de guerra asimétrica, de cómo se enfrenta, como pasó en Chile, un ejército regular de un país contra un sector civil con bajos recursos y bajo armamento. Que no tenía armas, exactamente. Exacto, claro. Eso por un lado, y el otro, el testimonio directo de gente que participó en la resistencia, y que me ha transmitido cosas porque sobre la dictadura y sobre la resistencia se ha escrito mucho, principalmente lo que está inspirado en el atentado a Pinochet y cosas así. Pero la resistencia en realidad partió el mismo 11 de septiembre en adelante. Absolutamente. Y ahí se gestaron un montón de mecanismos de comunicación, de redes, de operaciones contra la dictadura, que no han sido muy explicitadas, por lo menos en lo que son series de televisión o películas. Entonces, esos mecanismos, esa lógica histórica que se dio, yo la estoy tratando de plasmar en los niveles de juego, que sea una experiencia inmersiva y que los jugadores puedan experimentar. ¿Y estáis buscando que sea histórico también? O sea, que de alguna Sí. manera al jugar yo eso aprenda de alguna forma un poco lo que pasó en ese minuto. Sí, de todas formas. O sea, la idea es que el jugador pueda aprender algunos conceptos básicos de lo que era la resistencia, por ejemplo, la compartimentación, el hecho de trabajar con enlaces, con puntos de contacto, con cosas que se gestaban en la resistencia misma. Qué interesante. Y que tienen que ver con cuestiones de contrainteligencia, de contraespionaje, claro que sí. y cómo la resistencia iba tratando de burlar todo lo que fue el aparataje de la DINA en primera instancia y luego de la CNI posteriormente. Oye, y esto, lo estamos viendo aquí, qué entretenido el demo. Todavía no está terminado, entiendo que se lanza en el 2023 y tú necesitas juntar recursos para poder terminarlo, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco de eso. Sí, el videojuego partió con un puntapié inicial que fue un fondar que postulé en 2017. Qué bueno. Y eso fue aprobado, digamos, durante el último año del gobierno de Michelle Bachelet. Luego hemos postulado para producción, que es la fase que viene a la que financiamos. 2 veces bajo el gobierno de Piñera y las 2 veces han sido rechazadas. Ah, mira qué raro. Una coincidencia muy... Una coincidencia muy... Claro, muy... Entonces, claro, curioso. Y aduciendo criterios técnicos y cosas así, en un proyecto que ya fue financiado, ¿no? Entonces, 2 veces que lo hayan rechazado consecutivamente, bajo criterios bastante dudosos, digamos, porque en realidad me acusaron de que no había gente para escribir el guión está escrito ya. Que los equipos no tenían experiencia, etc. Pueden haber habido alguna insuficiencia en la postulación,
pero no ameritaba digamos, el nivel, Sobre el nivel en el todo que que ya situaron estaba el- avanzadísimo, o sea, en el fondo Claro, tú tienes que hacer, claro. así como existe el puntapié inicial, este es el puntapié final, digamos. O sea, Exactamente. tú aquí lo que necesitas es ya llevarlo a Exacto. lo concreto. Lo que están viendo en pantalla es lo que yo presenté en la postulación Claro. y parecía insuficiente para el criterio, entre comillas, técnico de la evaluación de Fondar, pero no cabe duda que es un criterio político que se ha usado y que en el fondo ha sido para ¿Sabes qué, desplazar el Jorge? proyecto. Es interesante porque de alguna forma uno va vinculando y pensaba en algo que planteó Hassan al principio de nuestra conversación del día de hoy, como todo tiene una estructura política y lo que hablábamos también, cómo tenemos que reivindicar lo político como, Sí. como concepto y como idea. Porque en definitiva, bueno, hablamos de este texto que mandó el ejército de los 50 años, estábamos Sí. hablando también de simbólicamente lo que pasaba con la joven estudiante de periodismo que le vertió el agua en la cabeza a Piñera. Y yo pensaba, qué loco, porque una de las cosas que decíamos era que estábamos al debe desde el punto de vista mediático, pero por otro lado el mundo creativo, Qué el bonito mundo... eso. incluso artístico, pues esto tiene mucho de arte también, Sí. no está al debe, y ahí hay una cosa bien, bien potente. No puede ser, fíjate, estaba pensando también en el Ministerio de la Cultura, no puede ser que sea solamente postulación a fondos concursables, tiene Claro. que empezar a apoyarse esto desde otra Espérate, perspectiva. se puede retroceder porque estaba ahí incluso la obra de Fab Charolo, que es Gabriela Mistral con Sí, sí, con sí. la bandera negra, Sí. qué choro, qué detalle. Mira, ahí está. Primero viene Allende y después viene la Gabriela. Mira, ahí está. Ah, no es la Gabriela. No, no, claro. Son los pero- obreros. Ese es otro. Son los obreros. Claro, era más Porque como esto- de la época. Porque Sí, esto claro, es 73, claro. pues me imagino. Claro. Es el 11 de septiembre del Claro. 73. Perfecto. Ahí parte el juego, en el golpe de Estado. El protagonista, bueno, escapa por las calles y se desarrolla la Que historia. es en primera persona. En primera persona, Yo sí. protagonista voy en esto. Esto que Sí. estamos viendo ahora, como dijiste, es la maqueta, la cosa que usaste para la postulación. Claro. ¿Cuánto falta? Porque va a salir entonces 2023. ¿Y qué más técnicamente falta para... Y si estamos recaudando fondos es para hacer lo último Para toques? terminar, claro. Digamos que el videojuego se compone de 16 niveles. ¿Ya? Ah, Y lo que están viendo ustedes es el primer nivel, que básicamente relata lo que ocurrió la mañana del 11 de septiembre del 73. Luego el juego transcurre, la totalidad del juego, esos 16 niveles de juego, transcurren entre el 11 de septiembre del 73 y fines del 78. Porque Dirty Wars en realidad está pensado como una saga, tipo, digamos, como Star Wars, por poner un ejemplo Buena, burdo, buena. donde sea una trilogía que la segunda parte abarca del 78 al 84, la jornada de protesta, todo lo que se fue Perfecto. gestando, y luego la transición en el 90, del 84 al 90. Qué interesante porque finalmente también uno empieza a entender que los videojuegos son una nueva instancia narrativa Sí. como fenómeno no solamente lúdico, sino que es fenómeno Exacto. social, creativo Exacto. y también relatorial. ¿Cómo piensas establecer esto? Porque si esto es del 73 al 78, Sí. o sea, son los primeros 5 años de dictadura, que Sí. fueron Los más muy, crueles muy también. crueles. Exacto. Y después viene este especie de revival de crueldad durante las protestas en los Sí, 80. Ahí sí. también hubo un recrudecimiento muy brutal Sí. digamos, de la dictadura. ¿Cómo piensas establecer esto? Porque evidentemente, y aquí vuelvo incluso a lo que hablábamos hace un rato, el sesgo ideológico está, Sí. pero también hay una instancia de veracidad o de búsqueda de una narrativa, comillas, y aquí abro muchas comillas porque yo no estoy de acuerdo con la idea de la objetividad, pero comillas más objetivas. Sí, sí. ¿Cómo lo lográis eso? ¿A partir de investigación? Sí. ¿Cómo lo hiciste eso? Yo estoy totalmente de acuerdo que por lo menos en mi postura la objetividad no existe. O sea, ya del momento que hablo de la resistencia y esos son los protagonistas, está la postura clara. Pero además un videojuego. Y además, claro. Tiene que Entonces, ser objetivo el videojuego. claro. La vida no es objetiva, Hassan. Entonces, toma, digamos que el juego es un juego histórico, en primer lugar, Ya. y luego es narrativo. Así se gestó. bonito. Entonces, entre cada nivel, por ejemplo, parte en septiembre del 73, el segundo nivel es en octubre del 73. Perfecto. Luego hay algún salto, digamos, meses después y está ya en el 74. Vais jugando con eso. Y va narrando los principales hitos que se desarrollaron en torno a la resistencia, bueno, digamos la resistencia dentro del país y, entre comillas, armada. Claro, Porque no resistencia... toman la resistencia afuera. que Claro, también existió, del digamos, exilio, claro. de un montón de otras formas, de la Vicaría de la Solidaridad, Exactamente. etc. Entonces, el juego va saltando temporalmente entre niveles hasta llegar al 78. Y va narrando los principales, digamos, los principales hitos en lo que fue
básicamente la historia del Mir, porque esa es la que, si bien no es la historia del muy Mir en bien. sí, Ya. está inspirado en la historia del Mir, porque ese, digamos, fue el primer blanco de la dictadura, luego surgió el Frente en los 80 y Claro, se fue pero desarrollando viene por eso. post y Sí, no tiene que ver posterior. necesariamente con el MIR propiamente Claro. Qué tal. buena. Claro. Mira, Entonces, por ahí va. ¿tenemos hartos comentarios? Ah, perdona, Hassan. Ah, no, quería hacer una pregunta vinculada con el desarrollo del juego, en el sentido que dice que va a estar listo para el año 2023, ¿no es Sí, cierto? Y esos sí. son los 50 años. Ujú. Y yo estaba pensando en lo que conversamos acerca de la memoria histórica, porque yo soy de una generación en Europa que creció con todos los videojuegos sobre la Segunda Guerra Mundial. Y estas son herramientas muy poderosas, aunque nunca se pensaron como herramientas en Sí. educación, Exacto. simplemente se dieron de entretención, pero los niños en la posguerra crecían de la misma forma que juegan, no sé, policías y ladrones. Se jugaban precisamente con eso contra los nazis. Hay toda una Exacto. generación que tiene esa idea del nazismo como el mal contra el cual uno hace combate. Y esa lógica al final no es objetiva históricamente, sino es parte del juego de que los niños construyen. Exacto. Y es muy interesante tratar de hacer lo mismo con esta época. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades reales de que eso salga para el próximo año? ¿Estamos esperanzados con eso? Sí, las posibilidades reales, digamos que son, hay una base, porque actualmente estamos recibiendo mecenazgo, por decirlo, aportes de gente que está donando plata para el proyecto y con eso nosotros estamos pagándole a una programadora que trabaja con nosotros y que está desarrollando, en el fondo le está dando vida al juego. Estupendo. Ahora, la mayor parte del trabajo la manejo yo porque el proyecto lo he gestado yo en el programa, en el software de creación de videojuegos, pero la programación, la escritura de código, que es lo más importante, lo maneja esta persona que hay que estarle pagando. Obvio. Qué bueno que tengas claro Y es eso. una mujer. Sí, es una mujer la Qué buena, principal, qué buena. la principal programadora del proyecto. Perdón, sí. una cosita corta, Jorge. Ya que está el mecenazgo, y creo que es muy importante que esto salga, ¿por qué Sí. no decís cómo puede haber que alguien nos esté viendo y que quiera aportar? De repente, ojo, de repente también, de verdad, una luca Sí, ayuda. O sea, Todo ayuda, por supuesto, todo todo ayuda. no se pongan, no se asusten con que tienen que pagar el cuento, sino Claro, que ayuden. claro. ¿Dónde se puede aportar? Actualmente tenemos tres plataformas para donar. Una es Flow, Match Ya. y PayPal, que ya es para gente que dona en dólares desde Claro, otros Sí, países. sí. Nos ven muchos chilenos en el extranjero, así que dale nomás. Súper. Sí. Entonces, esas plataformas están en el Instagram del videojuego, que es Dirty Wars 11S. Están los links para poder transferir directamente el monto que se desee. Y opera como donaciones en el fondo, porque en realidad el mecenazgo es o el micromecenazgo se usa cuando alguien da recompensa a cambio de donación. En este caso son solo donaciones, o sea, y por supuesto la gente que dona tiene un crédito dentro del juego, pero estamos operando por temas de recursos y de tiempo, solo con donaciones a través de Flow Match y digamos PayPal, que es para Dirty Wars. Claro. Súper interesante lo que estamos viendo justamente. ¿Qué dice Brian McGregor? Dice, siempre me ha llamado la atención el contenido ideológico de los videojuegos. A mí también. En los juegos gringos siempre los azules son los buenos Sí. y los rojos los malos. Sí. Cecilia Rojas dice en YouTube, me recuerda el formato de Resident Evil, mi juego favorito. Diego Yarzo, ¿conoce los juegos de Valve o Bethesda? Rosario Zavala, oye, qué buen trabajo, hay que aportar apoyo total a este joven. Free Angel dice, en Chile no se hace justicia, pero hay muchos creativos. Patricia Alvarado dice, qué buen trabajo este videojuego. Yo soy de generación X y no cacho nada de videojuegos, pero me encanta la idea de que pudiéramos ganarle a los golpistas y que Allende no muriera. Eso es un poco lo que está comentando el público. Jorge, ya como para ir cerrando la conversación, a mí yo tampoco soy muy entendida en videojuegos, pero me acuerdo que mi hijo jugaba uno que ahora lo van a hacer película, ¿cómo se llama? Ese que está el chileno, Pedro Pascal. sí, Sí, sé The cuál Last está hablando. Call, The Last Call. No, The Last of Us. Last The of Last Us. of Us. Sí. Ya, y me acuerdo que estaba con mi hijo en vacaciones, estábamos había llevado su Play ¿Ya? y me mostró el inicio de The Last of Us y yo quedé así, pero impactada, porque era como una película. Exacto. De verdad que es una película. Sí. Este demo, ¿se puede jugar? ¿Se puede Sí. interactuar con Sí. este demo? ¿La gente puede por mientras, para conocer un poco del juego, entrar? Sí, bueno, el juego está disponible en Steam, que es el principal distribuidor de videojuegos a nivel mundial.
y se puede jugar de manera libre y gratuita a cualquier persona, que bajando el Genial. Steam, que es digamos, el administrador del software. Y claro, efectivamente, como dice, en realidad esta no es una experiencia tan cinemática como Last of Us, porque detrás de Last of Us hay millones de dólares dando vueltas. Acá no, pero dentro de los recursos que tenemos hemos tratado de reconstruir algo que por lo menos intente dar una experiencia inmersiva al jugador. Lo ha logrado, Jorge, yo creo que lo ha Sí. logrado. O sea, uno ve y reconoce cosas muy interesantes. Y es interesante también, fíjate, el trabajo del arte, el trabajo estético, Sí. porque logras captar ciertos elementos propios del periodo Sí. y eso permite, un poco lo que decía la Ale, permite conjugar una instancia que va más allá de lo lúdico. Claro. Es también ir conociendo cómo fue tu país, cómo fue cambiando del 73 al 80 hasta esta vuelta a la democracia. Yo insisto, yo todavía comulgo con Tomás Mulián, de que este suerte de gatopardismo, digamos, Claro. pero digamos que sí, por lo menos se terminó la dictadura. Claro. Creo que ahí hay un trabajo súper bonito y es interesante lo que dice la Ale, porque finalmente es un trabajo que permite no solamente otra narrativa, Claro. sino que da pie a otras instancias creativas. Yo insisto que el mundo de la cultura y el arte, espero que nuestra futura ministra lo tome con esa ideología así absoluta, es lo que realmente genera el cambio. Estoy tomando café, entonces me tagan. Ay. Ojalá que sí. Le tenemos fe a la Julieta le tenemos fe. Brodsky y a la Andrea Gutiérrez ahí en esa ruta tremenda que están haciendo en cultura, y ojalá también que les llegue mucho apoyo también para que podamos tener un videojuego tan interesante que nos ayude, por ejemplo, a conversar con los hijos, hijas, ¿no es cierto? Sí. Sí. Me parece súper interesante, Sí. la verdad. Así que muchas gracias por este rescate que haces desde una plataforma distinta, ¿verdad?, de la historia de nuestro país, una parte ineludible de ella. Gracias a ustedes por la Gracias, invitación y el Jorge. espacio. Que te vaya muy felicitaciones, bien. Jorge, de Felicitaciones, verdad, te de verdad. pasaste. Muy Gracias. buena la idea. Así que